Bienvenidos a mi canal. Como sabéis, todos los años, cuando acabo ya el curso de enfermería, hago un vídeo resumen de cómo ha sido el año. Y bueno, pues este año ya toca hablar de tercero, porque parece mentira, el tiempo pasa y yo voy avanzando en la carrera y ya me queda un año para acabarla, que es cuarto. Y bueno, pues antes de comenzar, como de costumbre, bueno, deciros que hablaré de todo el cuatrimestre, del primero y segundo, de los exámenes, asignaturas y tal. Recordaros que esto simplemente es contar cómo me he ido en el curso. Esto no significa que vaya a ser así todos los cursos, es decir, lo más seguro es que el siguiente curso cambie la situación. Y luego también recordar que yo cuento mi experiencia porque estudio, digamos, a la UCLM de Toledo, en la fábrica de armas. Yo no sé cómo irá la movida en otras facultades, ¿vale? Así que bueno, pues sabiendo esto, bueno, sí, y una última cosa que quiero recordaros. Para el tema de la pandemia, la UCLM, ya no solo en Toledo, sino en toda la Castilla-La Mancha, ha gastado mucho dinero, ha invertido mucho dinero en acondicionar sus facultades, sus aulas, para seguir dando clases presenciales o las máximas posibles durante tiempos de pandemia. Y bueno, pues la verdad que en el caso de enfermería en Toledo se ha gestionado medianamente bien. Había un encargado de COVID, un responsable de COVID a quien siempre tienes que escribir si te pasaba, bueno, si eras o sospechoso de dar positivo, contacto directo o positivo. Y luego también estaba, digamos, la tutora de carrera, la que tenías que escribir también para notificarlo, y ella se ponía en contacto con los profesores a los que no podías acudir a su clase por estar confinado. Luego además el tema de las prácticas, que fue un caos, se ha logrado llevar después adelante, o sea, se ha logrado sacar adelante, recuperando los días que faltaban por tema de confinamientos. Y bueno, pues también había mucha responsabilidad, era una aula muy grande, siempre dábamos las clases en aulas grandes, con siempre hidrogel en todos los sitios, en las puertas. También había, digamos, un frufrus con algo desinfectante, con alcohol o algo así, para desinfectar las sillas y mesas. Y donde mayormente hubo casos COVID fue en el primer cuatrimestre, porque en el segundo cuatrimestre, ya con la vacuna que nos pusieron a los alumnos, que nos vacunaron por ser estudiantes, eso fue algo voluntario, pero todo el mundo quisimos. Ya los casos apenas hubo uno que yo sepa en el segundo cuatrimestre, pero bajaron notablemente por la vacuna. Así que bueno, contado ya el tema del COVID, paso a describiros el curso. Si alguien quiere más información o le puedo echar alguna mano, bueno, pues que se ponga en contacto conmigo en los comentarios y ya veo yo cómo contacto con él, ¿vale? O con ella. Así que comenzamos el vídeo. Primer cuatrimestre, 5 asignaturas. Estancias clínicas 3, enfermería médico-quirúrgica 4, enfermería geriátrica, enfermería infantil y enfermería comunitaria 2. Voy a comenzar por la asignatura que más suele gustar en este cuatrimestre, que es enfermería médico-quirúrgica 4, la cual tiene 8 temas y tratan sobre el tema 1, la UCI, el tema 2, donación de órganos, tema 3, quemado crítico, tema 4, bloque quirúrgico, tema 5, unidad de urgencias, triajes, voz rápido, voz lento, etc. Unidad de reanimación. Tema 6, ahogamiento. Tema 7, politraumatizados. Y tema 8, cuidado paliativos. Aparte de estos 8 temas, hay un taller de electrocardiogramas que también realizamos durante el curso. La lástima que fue online porque, bueno, pues aunque siempre se ha intentado que la universidad hagamos todo presencial, porque es una universidad que apuesta por la presencialidad, de las pocas veces que hemos hecho algo online es porque no había aulas. Bueno, pues para la mala suerte fue que para el tema de electrocardiogramas, el taller de electros tuvo que ser online porque no había aulas. Problema, que es un tema muy complejo, o yo lo veo así, encima online, que es como disminuye la atención. Y encima además, bueno, pues el profesor no podía ver nuestra cara de póker, no me entero de nada. Pero bueno, aún así este tema también es evaluable en el examen, o sea, hubo preguntas test en el examen, creo que hubo de 8 a 10, si no me acuerdo, si no mal recuerdo. Además vais a tener, digamos, en el examen contenidos de prácticas, es decir, sobre técnicas. Mayormente las prácticas que vais a desarrollar en los laboratorios de médico-quirúrgica 4 son sobre catéteres, monitorización, también a lo mejor retirada de casco para colocar un cosarín, etcétera. Es un guión finito, no es como por ejemplo otras asignaturas que os he enseñado antes como médico-quirúrgica 2. Y bueno, pues eso también es un contenido evaluable en el examen. Nuestra profesora nos lo evaluó en un parcial que contaba un 20% de la nota. Y bueno, pues si aprobabas te lo quitabas de encima, si suspendías a enero con ello.
Que bueno, hablando de porcentajes, según la guía de la asignatura, un 70% de la nota cuenta el examen, un 15% son los trabajos de clase y otro 15% son las prácticas en el laboratorio. Pero bueno, luego realmente lo que ponga la IAE es modificable en función de los criterios del profesor. Realmente esto se quedó en un 50% el examen teórico, creo que era un 20% el examen de prácticas, que bueno, aquí ya tenemos el 70%, un 15% los trabajos y otro 15% creo que era, no sé si era el taller, la participación, ya no me acuerdo muy bien del último 15%. Pero bueno, por ejemplo, también valoraron positivamente esta profesora la participación en la asignatura, ¿no? De hecho, había un foro de participación, de noticias y tal, y valoraba positivamente quien estuviera ahí pendiente del foro. O también, por ejemplo, quien interviniera en clase, quien asistía continuamente, etcétera. Quien preguntaba, etcétera. Y hablando de trabajos, hubo, digamos, dos trabajos. El trabajo voluntario que se podía hacer durante las prácticas. Tú veías algo las prácticas del primer cuatrimestre que te llamase la atención y después a la vuelta hacías un trabajo de eso. Hacías un trabajo, los ponías en la clase y la profesora te lo evaluaba, con tal de tener una nota con la que redondear tu nota final. Y luego los trabajos realmente que demandaba ella, que fueron dos. La tarea número 1, que era un caso de intoxicación por drogas, fármacos, lo que fuese, era un caso práctico y tú tienes que, digamos, desglosar el tema, hacer el ABC, el triaje. Y la tarea número 2, que bueno, como siempre sabéis, del grupo grande que somos, de 100, nos dividen en 4 grupos grandes. Y estos 4 grupos grandes, grupo 1, 2, 3, 4, nos dividen a su vez en 4 subgrupos. Bueno, pues cada subgrupo de esos 4 grupos grandes tuvo un tema individual cada uno por hacer, que era el golpe de calor, la hipotermia, la hipertermia y la congelación. A mí me acuerdo que me tocó el golpe de calor que estaba en el grupo 2.2, creo. No me acuerdo muy bien. Pero me tocó el golpe de calor. Entonces, de ese grupo grande, por ejemplo, el grupo número 1, pues los subgrupos estos ponían sus trabajos del golpe de calor, de hipertermia, hipotermia, etc. Y al final del trabajo se hacían preguntas sobre ese tema que había expuesto el grupo. Si se determinaba la profesora que el grupo en general sabía los conocimientos y los manejaba, entonces ese trabajo no entraba en clase, en el examen. Si por tanto ella veía que no se manejaban los conocimientos, había que estudiarlo para el examen. Tuvimos suerte y los 4 grupos prestamos atención a los trabajos, a las exposiciones y bueno, pues no entró esos contenidos en el examen, no entraron. Entraron solo para los que tenían la modalidad no presencial. Que bueno, otro fallo que tiene el vídeo que estoy haciendo es que yo voy a hablar también, digamos, como presencialidad. Es decir, yo soy un alumno que siempre he estado yendo a las clases, siempre he estado cogiendo el método presencial. No me preguntéis método no presencial porque yo ahí lo desconozco. Continúo con enfermería geriátrica, una asignatura cuyos porcentajes son 70% examen, que está compuesto por 12 temas que tienen un especial enfoque en la geriatría, en la vejez, y son el tema 1, conceptos generales, segundo tema, cambios del envejecimiento, a aspectos generales, tercer tema, demografía de la vejez, cuarto tema, jubilación, quinto tema, envejecimiento activo, sexto tema, enfermedades propias de la vejez, claramente, séptimo tema, farmacología, octavo, eliminación, noveno, termorregulación, décimo, alimentación, undécimo, movimiento y las consecuencias de su pérdida, y duodécimo, niveles asistenciales. Esos 12 temas entraban en el examen. Además, había que hacer preguntas test, tanto de un trabajo que voy a explicar más adelante, como de las pequeñas tareas que se hacían en las clases de pequeños grupos. Hay un 20% también de la nota que consta de este trabajo, que es de tema voluntario, es decir, tú y tu grupo escogéis el tema que queréis exponer sobre la vejez y tenéis que realizar un PowerPoint y un Word. Además tenéis que hacer preguntas test de ese trabajo que realicéis, que creo que son 10 preguntas test, las cuales van a caer o son susceptibles de caer en el examen. Y por último, el 10% de la nota eran los trabajos que se hacían en las clases de pequeños grupos, que eran sobre artículos, sobre farmacología, que hubo un artículo sobre farmacología que tuvimos que hacer también preguntas test sobre este artículo, sobre la farmacología, la vejez, etcétera, que también entraron en el examen. Por tanto, había que estudiarse en el examen los 12 temas de la asignatura, más las preguntas test de tus compañeros de sus trabajos y las tuyas, más las preguntas test del artículo de farmacología, que por suerte el artículo de farmacología era el mismo para todos los grupos. En tercer lugar, enfermería infantil. Es una asignatura que es muy interesante y si más te gusta el tema de niños te va a encantar,
pero también es más densa que un día sin pan y muy larga. Pero bueno, se aprende mucho. Voy por temas. En primer lugar, porcentajes. 70% examen, que insisto, estos porcentajes que te ponen en la guía de la asignatura, luego son modificables a criterios del profesor. 20% presentaciones y 10% trabajos. Os cuento más o menos después cómo fue la jugada. 10 temas. 10 temas de los cuales son el primer tema, que es un batiburrillo de todo, ¿no? Pero tiene historia, aspectos legales, legislación y el PAE de enfermería aplicado a la pediatría. Segundo tema, ostomías y adaptación a la vida extrauterina. Tercer tema, lactancia. Cuarto, vacunas. Quinto, atención a enfermería lactante. Sexto, atención de enfermería preescolar y al niño escolar. Séptimo, cuidados al niño diabético. Octavo, manejo al dolor. Noveno, cáncer infantil. Décimo, programa de atención al niño sano. Esos son los 10 temas. Esperamos que luego en el examen entraba mucho más. Luego tenemos, de los 10 temas, tenemos los trabajos que hacíamos en las horas de pequeño grupo. A mi grupo, porque he apuntado, digamos, los míos, la primera tarea era hacer un póster histórico sobre una etapa concreta de la historia. A cada subgrupo le tocaba un tema distinto, aunque yo creo que era el mismo para cada grupo grande. Es decir, había 4 temas para cada subgrupo del grupo grande, pero eran los mismos 4, ¿no? No había a lo mejor más. Y de ese póster de historia que hiciésemos, había que exponerlo en clase, lo cual tenía una nota, y había que hacer preguntas test que entraban en el examen. El trabajo número 2 era alteraciones umbilicales, que nos toca a nosotros. Insisto, había más temas para cada subgrupo. Y el grupo que hiciera muy buen trabajo y que la profesora considerase que ese tema era importante para el examen, lo exponía en clase. Eso contaba nota, cuidado, las exposiciones que se expongan en clase magistral cuentan. Y además todas las exposiciones que se hiciesen en clase magistral entraban en el examen. A nuestro grupo nos tocó exponer las alteraciones umbilicales y eso también entró en el examen. Luego se acreditaba el PowerPoint, ¿vale? Hay que decirlo. Tercera tarea, lactancia materna. Igual había más temas sobre la lactancia materna, que se tenía que exponer el trabajo, etcétera, o entregarlo. Y luego el tema 4 era una reflexión sobre un documental sobre niños prematuros. Pero esto no había que hacer ni preguntas test ni nada. Y bueno, pues el trabajo que se haga aquí es un 10% de la nota. Luego de eso, los 20% son las presentaciones. Insisto, tampoco no os fiéis mucho de los porcentajes que estoy diciendo, porque como esto cambia en función del profesor, pero en función de lo que pone la guía tira por aquí. Además, había un trabajo voluntario que sumaba 0,5 más a la nota final de todo. Y tú elegías el tema, ¿no? Ella te daba una lista, bueno, la profesora te daba una lista de temas, el cual tú escogías el que más te gustaba, digamos, escogías 3. Tu preferido, ¿no? Por orden de preferencia, y el menos preferido, el número 3, el más favorito, el número 1, etc. Y bueno, pues hacías una especie de artículo científico sobre ese tema. Y bueno, pues finalmente se lo entregabas, si le gustaba se publicaba en una revista científica o se exponía en clase, que el mío precisamente al ser solo el maltrato infantil se publicó en clase. Bueno, se publicó en clase, se expuso en clase y entró también para el examen. Y bueno, pues sí, estaba muy bien, 0,5 más a la nota final para redondear, 0,3 también había muchos 0,3, etc. Total, ¿en qué entraba para el examen? Entraba todo. O sea, los 10 temas, entraban los trabajos que se ponen en clase sobre alteraciones umbilicales, maltrato infantil, sobre niños azules, que son niños que nacen con patologías cardíacas. Entraba todo. O sea, es una asignatura que aprendes muchísimo, pero que es muy densa en temario. Y bueno, pues para esto poneros las pilas, esforzar muchísimo en todos los trabajos, en todos, de verdad, en todos. Porque es que no se ha preparado de otra manera, nada más que hincando codos como un desgraciado. Una cosa que no he dicho sobre enfermería infantil es que luego también en las clases de pequeño grupo hubo un día en que no se hizo en sí trabajo, sino que se hizo un laboratorio de prácticas sobre, por ejemplo, digamos, explicar el tipo de caderas femeninas, sobre también explicar cómo pesar a un niño, cómo medirlo, cómo hacerle un gorrito, cómo atender a un niño en incubadora, cómo atender un parto en el que el niño venga en presentación cefálica, etcétera, cómo hacer
cómo, digamos, ver por qué posición va a girar y va a sacar el primer hombro o el otro, cómo hacer que no se le enrolle el cordón umbilical al cuello y venga con giros, etcétera. Entonces había también prácticas, por ejemplo también el sondar en caso de que naciera con un líquido amniótico dentro de la bolsa muy espeso, con unas consistencias de puré de guisantes, cómo aspirar a un niño, etcétera, cómo comprobar que tiene el ano perforado. O sea, había una serie de prácticas de laboratorio que también se hizo en esos pequeños grupos, que eso no lo he contado. Y eso no entró en el examen, pero la verdad que, bueno, pues fue unas prácticas, la verdad que muy buenas, y digamos como que para tomar contacto con en sí la acción enfermera en pediatría. Cuarta asignatura, Enfermería Comunitaria 2, la continuación de Enfermería Comunitaria, y que ya es la última en sí. Y bueno, pues aquí esta asignatura se divide en dos bloques, el módulo 1 y el módulo 2. El módulo 1 más a la comunidad, el bloque número 2 más dirigido a la educación en salud. Y bueno, pues dentro de estos dos módulos en total había cada 2 temas por cada módulo, o sea, 4 temas en total, de los cuales el título era el tema 1, la comunidad como contexto de cuidados, el tema 2, el cuidado primario de salud, tema 3, educación para la salud, y tema 4, intervenciones en educación para la salud. Y bueno, pues además estaban las clases que hacíamos de pequeño grupo, donde hacíamos trabajos grandes, como por ejemplo el diseñar un poblado, en el que teníamos que después hacer una estrategia de salud. Y a lo mejor también hacíamos pequeñas revisiones bibliográficas sobre un artículo. Y bueno, pues esos porcentajes y esas notas iban a, digamos, al 20% de la nota, que eran los trabajos grupales. Luego además también había tareas individuales que se hacían durante la clase, o que a lo mejor mandaba para casa, que eso constaba de un 5% de la nota. Luego otro 5% de la nota era la participación que tuvieras tú en clase o en las clases de pequeño grupo. Y luego estaba el 70% de la nota, que es el trabajo, que es el examen. Y llegamos a las estancias clínicas, es decir, las prácticas. Os voy a contar, digamos, las 3 prácticas que hemos tenido de asignaturas, me refiero, en toda la carrera, bueno, en todo el curso. Y porque es que, a fin de cuentas, en la misma asignatura apenas cambia, bueno, pues hay muy ligeros cambios. Lo cuento todo. Estancias clínicas 3, que pertenece al primer cuatrimestre. Los porcentajes, digamos, son los mismos en principio según la guía E, ¿vale? Para las estancias clínicas 3, 4 y 5, aunque luego hubo cambios por el profesor. Para estas estancias clínicas 3 se nos mandó a hacer un trabajo del cual esos trabajos constaban el 30% de la nota y eran un plan de cuidados, una hoja de fármacos más utilizados según tu unidad de trabajo, que el mío era un centro de salud, y un diario reflexivo. Esas 3 cositas contaban en total un 30%. Obviamente contaba más el plan de cuidados, porque es lo propiamente enfermero. Y luego el 70% de la nota restante era lo que tú hacías en las prácticas. Cómo te valoraban los enfermeros y enfermeras de esa unidad que estaban contigo. Cómo, digamos, te valoraban. Que yo, por lo que pude ver, te valoran mediante test, mediante formularios. Pero bueno, en ordenadores. Pero no sé, no sé realmente cómo nos evalúan. Y bueno, pues mis primeras prácticas fueron en un centro de salud, porque además hicieron un rotatorio para, digamos, que todo el mundo pasara por todos los sitios posibles, sin repetir, claro. Y bueno, pues yo pasé en las estancias clínicas 3 por un centro de salud. La mala suerte que a mitad de prácticas tuve que cortar las prácticas porque estuve confinada por COVID. La suerte, se hizo un gran esfuerzo por parte de la coordinadora de prácticas de enfermería para que todos los alumnos que no hubiesen podido hacer sus prácticas con normalidad por tema COVID, las recuperasen en otros días. Yo recuperé en enero las prácticas y bueno, pues salió bien. Ahora nos pasamos al segundo cuatrimestre, ¿vale? Estancias clínicas 4 y 5. Las 4, aquí igual, un 70% de las prácticas, 30% del trabajo. Aquí no solo nos mandaron a hacer un plan de cuidados, no nos mandaron a hacer ningún diario, ni tampoco nos mandaron a hacer nada de una hoja de fármacos. Solo un plan de cuidados, el cual constaba de un 30% de la nota. Ese 30% era lo que tú hacías en las prácticas. Además, como tuve suerte, me tocó en el hospital de parapléjicos. Y bueno, pues como no pude recuperar todos los días enteros de las estancias clínicas 3, terminé de recuperar mis días en las estancias clínicas 4, en parapléjicos. Y bueno, pues como ahí son pacientes crónicos, tuve suerte y pude hacer un plan de cuidados muy bien hecho. Encima además con una entrevista clínica, porque como eran pacientes que no se iban al principio de un día para otro, pues bueno, pues tuve suerte. Y por último, estancias clínicas 5, que me tocó hacerlas en el Hospital de Virgen de la Salud. Y bueno, pues igual, 70% prácticas, 70% trabajos. Aquí nos volvieron a meter un diario reflexivo. Aquí había que hacer un diario reflexivo que contaba un 10% de la nota
y un 20% del 30% restante, claro, y el 20% era un trabajo que tú podías elegir lo que quisieras. Bien, un plan de cuidados, un protocolo de una actividad que tú hicieses normalmente en esas prácticas, o una revisión bibliográfica, es decir, un trabajo de una enfermedad de la que tú veas común en tus prácticas. Yo hice un plan de cuidados, no me compliqué la vida, y el diario reflexivo. Y bueno, pues el 70% de las prácticas, pues igual, nos evalúan mediante formularios, no sé cómo nos evaluaron también. Aquí tuve la suerte de que la enfermera asociada que estaba con la universidad y que nos estaba cogiendo de clases, de prácticas, nos daba los fines de semana clases particulares sobre las enfermedades propias de esa unidad, o sea, tuvimos muchísima suerte. Y bueno, pues la verdad que las asistencias clínicas salieron muy bien y yo estuve muy contento con mis prácticas, la verdad. Tercera asignatura del segundo cuatrimestre, gestión de servicios de salud. Es una asignatura que no es muy atractiva al ojo, las cosas como son, pero bueno, la profesora la verdad que se pegó un gran esfuerzo para hacerla más llevadera. Y aunque no sea atractiva, no significa que no sea importante. Son 5 temas, de los cuales, bueno, pues los nombres de los temas los he resumido un poquito, pero tratan sobre sistemas de salud, público, privado, nacional, de seguros, de beneficencia. Además también repasa conceptos como áreas de salud, zonas de salud, etc. Segundo tema, economía de la salud. Tercer tema, administración de servicios de enfermería. Cuarto tema, sistemas de información. Quinto tema, gestión de la calidad. Son temas que van enfocados a la administración de cuidados, de la gestión de la calidad, de ver que los cuidados no sean más costosos, que no se haga un gran gasto sanitario, que sean eficientes, que sirvan, que tampoco digamos, esos cuidados supongan un gran esfuerzo para los trabajadores, etc. Es la parte más administrativa de la carrera, ¿no? Y es muy importante, aunque reconozco que no es atractivo. Pero bueno. Esta asignatura tiene un sistema, digamos, de evaluación o para impartir las clases que se llama Flip Learning o aprendizaje invertido. Es decir, primero hay que estudiarse los temas, después de estudiarse los temas por cuenta propia se rellena un formulario para ver qué dudas se ha generado el tema, para que el profesor se prepare la clase sobre esas dudas y además se va a evaluar esa participación del formulario con 5 bonus. Digamos aquí también los bonus están muy presentes para hacer trabajos, por la presentación, etc. Entonces, bueno, pues tenemos un sistema de evaluación pues que, digamos, beneficia la participación de los alumnos con bonus. Los porcentajes de esta asignatura son distintos y es un 60% el examen, el cual no es necesario sacar un 5 para aprobar la asignatura, digo. 30% trabajos, los cuales os animo encarecidamente a que os involucréis lo máximo posible en los trabajos porque una buena nota de un trabajo sube mucho la nota, o sea, te garantiza tener muy buena nota en esta asignatura. Por tanto, esta asignatura es muy fácil aprobarla y sacar buena nota si de verdad os esforzáis, o sea, es muy fácil. Y bueno, estos trabajos se hacen en las horas de pequeño grupo y se terminan en esa misma hora, ¿vale? O sea, no se llevan para casa, lo cual se agradece. Y luego el 10% restante es para casos que se hacen en clase, que cuentan con bonus, y bueno, pues se hacen en la misma clase. Y los bonus que acumules, que también se suman a ese porcentaje. Y bueno, pues la verdad que es una asignatura que, insisto, aunque no es muy atractiva, es muy fácil de aprobar, muy fácil de sacar buena nota si te lo curras. Y bueno, pues la verdad que yo os animo a que la estudiéis muy mucho porque es que es una asignatura que de verdad que es que para subir nota es muy fácil. Cuarta asignatura, enfermería psiquiátrica. A mi gusto es la asignatura más interesante de todo el cuatrimestre, del segundo cuatrimestre. Igual, método Flip Learning o aprendizaje invertido. Primero te estudias el tema y por último haces un formulario el cual se te premia con 5 bonus. Entonces son 9 temas. El primero son bases conceptuales de enfermería y de la salud mental. El segundo es el PAE de enfermería para casos de salud mental. El tercero, trastornos de ansiedad. El cuarto tema, trastornos del ánimo. El quinto tema, trastornos psicóticos, esquizofrenia. Sexto tema, trastornos por deterioro cognitivo, demencias. Séptimo tema, trastornos por consumo de sustancias. Octavo tema, trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia. Y el noveno, trastornos de la personalidad. La verdad que son temas muy interesantes. Yo creo que esta asignatura es la más interesante de todas. Además, serán 3 seminarios aparte que entran en el examen y que se evalúan en una parte práctica que cuenta un 10% de la nota, que son un seminario sobre suicidio,
otro sobre contenciones y otro sobre un test mini mental para valorar el estado cognitivo de una persona, si tiene demencia o no tiene demencia. Y bueno, pues el 20% restante de la nota también se evalúa mediante trabajos grupales que se hacen en las clases de pequeño grupo, que se hacen mediante, bueno, lo hemos hecho mediante películas que representaban una enfermedad mental según el tema que estuviésemos dando. Tenemos que hacer un guión de la película contestando preguntas concretas e identificando aspectos concretos de la enfermedad. Y bueno, pues eso era un 20%. Insisto, involucrarnos muchísimo en estos trabajos, porque una buena nota en estos trabajos supone un buen colchón, ¿vale? Para, digamos, amortiguar una mala nota. Aquí también había bonus, tanto grupales como individuales, porque también se premian los bonus por un buen trabajo grupal. Y bueno, pues por último, el examen, que era un 70%. Y bueno, pues esta asignatura yo creo que es la más interesante y la que más despierta emoción, pasión y una gran atracción por parte de los alumnos. Y llegamos a la quinta asignatura, que serían ya las optativas. Entonces yo voy a hablaros de las tres, de cuidados, de fragilidad y dependencia y de emergencias. Hablar primero de cuidados, que es la que hice yo, ¿vale? Y que es la que más conozco de cerca. Cuidados, son 6 temas y bueno, pues los porcentajes son muy, digamos, muy distintos. Hay que hacer un trabajo grupal de un proceso quirúrgico que tú quieras escoger. Nosotros fuimos, digamos, masocas y escogimos el bypass coronario, una asignatura muy intensa, una operación muy intensa, con preoperatorio, posoperatorio, en fin. Pero bueno, la verdad que nos salió muy buen trabajo. Y es un 30% de la nota, o sea, en función de cómo te salga ese trabajo, es un 30% de la nota. Bueno, ese 30% se desglosa en un 10% de la presentación y un 20% es sobre el trabajo en sí del Word, la bibliografía, el cómo esté, etc. Luego, la participación, que cuenta un 10%, que eso se valora mediante mini trabajos. El examen práctico sobre suturas, que hacías en un modelo anatómico, que era otro 30%, y por último el examen teórico, que era otro 30% sobre estos 6 temas, que os voy a decir cuáles son. Tema número 1, historia de la cirugía y de la enfermería quirúrgica. Tema número 2, la cirugía en atención primaria y atención especializada. Tema número 3, tecnología de la cirugía. Tema número 4, enfermería quirúrgica en las especialidades de cirugía. 5, cirugía menor, control y manejo de enfermería. Y tema número 6, manejo inmediato de las heridas. Entonces, bueno, pues es una asignatura, la verdad, que no está enfocada en complicarte la vida, es una asignatura muy llevadera, interesante. Insisto, ninguna de las optativas te da ninguna especialidad, simplemente es para ampliar tu conocimiento enfermero, pero no da ninguna de la especialidad. Y bueno, pues es una asignatura muy fácil y muy fácil de sacar muy buena nota si realmente te involucras con ella. Es una optativa que gusta mucho y que, bueno, pues eso, que ha tenido mucha demanda este año. De hecho, ha habido 2 grupos de clase de optativa de cuidados quirúrgicos y eso es una asignatura sencilla, bella, atractiva. Segunda optativa, fragilidad y dependencia. Es una asignatura que se comenta que es fácil de aprobar y bueno, pues aunque yo no la he cursado, por lo que me han contado mis compañeros y compañeras, son 5 temas, de los cuales su objetivo principal es que tengas claro estos conceptos. Conceptos de fragilidad, discapacidad, cronicidad y dependencia. Y bueno, el porcentaje de las notas, que insisto, de las notas de los porcentajes, digamos, según la guía que varía en función de la profesora, era un 30% el examen y un 70% los trabajos y la participación en clase. Esos trabajos consistían en que la profesora subía artículos al Moodle y los alumnos tendrían que hacer, mediante sus grupos de trabajo, leer los artículos y hacer preguntas test sobre estos artículos. Además, había que hacer trabajo de campo, es decir, ir a un sitio a observar ciertos aspectos que la profesora decía que tienen que observar y que anotar. Además, tenían que hacer un trabajo, digamos, de una exposición de un tema que ellos quisieran relacionados con la asignatura. Y es muy importante, destacan que es muy importante la participación, ya que además esta asignatura se enfoca como debates. Es decir, la profesora enfoca los temas como un debate y es de vital importancia que los alumnos acudan a las clases y debatan, porque eso, digamos, tiene un gran porcentaje en la nota. Y bueno, vamos con la tercera y última optativa, emergencias, una asignatura que es muy intensa y que deja el ojete como la bandera de Japón. Pero bueno, creo que esta asignatura tiene un poquito 50-50, tiene un poquito de todo, ¿no? Sobre todo los alumnos que cursan esta asignatura dicen que es una carga de trabajo excesiva para el poco tiempo que hay para dar esta asignatura, aunque lo consideran en la información que se maneja en esta asignatura de vital importancia y que debería ser obligatoria. Entonces, porcentajes: trabajos 30%, examen parcial 10%, examen final 60%.
Los trabajos, que eran 3, ¿vale? Por lo tanto, cada trabajo contaba un 10% de la nota. El primer trabajo era sobre clasificar accidentes en función de los artículos periodísticos que te diese la profesora. El segundo trabajo consistía en, con esa noticia que te ha dado la profesora y que tú has ido clasificando los accidentes, tienes que hacer un plan de sectorización, que no me acuerdo muy bien ahora mismo qué es un plan de sectorización, pero me imagino que es para ver cómo organizas los servicios de urgencias, cómo intervienes en ese accidente, etcétera. Y el tercer trabajo es hacer un triaje de pacientes. El examen parcial, que es un 10%, va sobre los electrocardiogramas y te enseñan a hacer una lectura de electrocardiogramas y a leer patologías simples como por ejemplo un infarto de miocardio, una arritmia, etc. Y el examen final, que era un 60% de 10 temas. Que bueno, en sí no tengo los títulos de los 10 temas, pero tengo aquí de lo que tratan. Que es un montón de cosas. O sea, apuntad. Trata sobre la organización de urgencias, sobre la inmovilización de pacientes politraumatizados, sobre el equipo sanitario, cómo se aproxima el lugar del accidente, la comunicación que tiene con los distintos equipos, policías, bomberos, el soporte vital básico, tanto avanzado en el adulto y en el pediátrico, triajes, medicación de la urgencia, clasificación de accidentes, vía intraósea, los fármacos, organización del centro de urgencias, cómo comunicarlo, por ejemplo, cómo dar malas noticias, vía aérea y su manejo, aspectos legales y éticos, activación de códigos, código ictus, etc. Y bueno, esto es un gran resumen y creo que me dejo algo más por aquí, pero que bueno, que es una asignatura muy densa para dar en muy poco tiempo. Entonces, bueno, pues dicen que es una asignatura que sufres, pero que el temario que das es muy interesante, que se debería dar como una asignatura obligatoria. Vosotros veréis. No sé, me hubiese gustado cursar esta asignatura, pero bueno, no ha podido ser. No sé, tampoco me arrepiento de haber cursado cuidados, también os digo, pero bueno. Ahí tienes la información. Y bueno, esta sería digamos, mis vivencias sobre el tercer año de carrera. Cualquier información que necesitéis, ayuda, lo que sea, me lo decís, os la doy, si está en mi mano, claro. Y bueno, pues animaros a que disfrutéis mucho de la carrera, de todos los cursos, de segundo, tercero, primero, cuarto, porque el tiempo pasa volado y os va a pasar como a mí, que vais a llegar a cuarto y vais a decir, ostras, Pedrín, cómo pasa el tiempo y no me da cuenta. Por eso valorar mucho el tiempo y disfrutar de cada asignatura y nada, pues a seguir adelante, futuros enfermeros y enfermeras. Hasta luego. Bueno, no sé si vais a querer, pero yo lo recomiendo por si acaso. Que me sigáis en redes sociales, soy Chegos en Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook y TikTok. Y que si os ha gustado el vídeo y creéis que es de utilidad, pues que le deis like, que suscribáis al canal si queréis y que lo compartáis con vuestros compañeros o personas que quieran estudiar enfermería en la UCLM, ¿vale? Así que nada, ahora sí que sí me despido de vosotros. Muchas gracias por verme, por vuestro tiempo y atención y me despido.